Una vez cableado el circuito de fuerza y control para el arranque por relé serie de corriente y frenado dinámico, primero se debe ajustar el valor de la resistencia de frenado dinámico, la cual es R13 y R14 a 5 ohmios, y la resistencia de aceleración a su valor máximo de 22 ohmios, la cual está entre los terminales R15 y R16. Se debe ajustar el valor de la fuente a 125 voltios de corriente directa, el cual se mide con el fluke 337. La resistencia externa de campo shunt debe ser ajustada a un valor de tal manera que el voltaje aplicado al campo haga circular una corriente de campo nominal de 0.5 amperios. Asegúrese de esto con el fluke 115 como amperímetro en serie con el campo. Se debe medir el voltaje del campo shunt. Se ajusta convenientemente la escala de corriente y la escala de tiempo se le ajusta a un valor de 5 segundos. Se coloca la pinza amperimétrica del fluke 43B en la armadura para poder medir la corriente de armadura tanto al arranque como al frenado. Para la operación del relé AR1 se requiere conectar el panel de control a la alimentación AC y cerrar el breaker principal Main AC. Se debe presionar marcha y al cabo de 3 segundos se presiona el botón de paro para el frenado dinámico del motor shunt. Se toma la curva de corriente versus tiempo con el 43B. Luego ajustar la resistencia de frenado dinámico entre los terminales R13 y R14 a un valor de 10 ohmios y volver a tomar los datos de corriente de arranque, corriente de aceleración, tiempo de arranque y tiempo de frenado dinámico. Luego se debe desconectar la resistencia de frenado dinámico, para lo cual el terminal conectado en R13 se lo debe conectar en R14. Luego se mide la corriente de operación con el fluke 337. Se da paro al motor y con cronómetro medir el tiempo de parada del motor sin frenado dinámico. El tiempo es alrededor de 2 segundos. Una vez cableado el circuito de fuerza y control para el arranque por relé de tiempo definido con inversión de giro, primero se debe ajustar el valor de la resistencia de arranque a un valor máximo de 22 ohmios. La resistencia de arranque está entre los terminales 15 y 16. Se debe ajustar el valor de la fuente de voltaje a 125 voltios de corriente directa, el cual se mide con el fluke 337. Y la resistencia externa del campo shunt a un valor tal que haga circular una corriente de campo nominal de 0.5 amperios, la cual se mide con el fluke 115 conectado en serie. En el fluke 43B se ajusta convenientemente la escala de corriente y la escala de tiempo se la ajusta a un valor de 5 segundos. Se coloca la pinza de fluke 43B en la armadura para capturar la curva de corriente de armadura IA versus tiempo, tanto al arranque como al invertir el giro. Se presiona marcha y al cabo de 3 segundos se presiona el botón de inversión para invertir el giro del motor shunt. Se toma la curva de corriente versus tiempo con el 43B y se toman los valores pico de corriente de arranque, corriente de inversión, tiempo de aceleración y tiempo de inversión. Observe que el pico de inversión es opuesto y mayor que el pico de arranque. Y observe el pico al salir la resistencia de arranque y el decaimiento rápido de la corriente de armadura hasta estabilizarse en dirección opuesta. Ahora se verifica el funcionamiento contrario arrancando el reversa con el botón de inversión e invirtiendo el giro con el botón de marcha. Con el amperímetro de gancho del fluke 337 se mide la corriente de operación en forward.
Luego se mide la corriente de operación en reversa.